Alejandro Echevarría, el presidente de honor de Mediaset España, ha fallecido hoy a los 81 años. Así es, un hombre querido y un referente en el mundo de la comunicación. La muerte de don Alejandro Echevarría Busquet es la muerte de uno de los pesos pesados de empresarios del sector de la comunicación, un sector al que el señor Echevarría pertenecía prácticamente desde que nació, dado que era hijo del señor Alejandro Echevarría Zorroúa, uno de los fundadores del periódico El Correo Español El Pueblo Vasco, con su famosa alianza entre la familia Echevarría y la familia Ibarra. Realmente era una gran figura empresarial en Vizcaya y entre otras cosas estaba el correo. O sea, era una pieza clave, fue una pieza clave para el asesinato, porque se lo consideraba un magnate de la prensa. La familia Ibarra lleva la línea editorial y la familia Echevarría lleva la parte de gestión económica. ¿Le parece adecuado ese reparto de papeles que decía el señor? Eso fue así al principio y luego eso se cambió para hacerlo genérico. Mi padre y mi tío Luis Vergareche eran hombres que provenían mucho más de la gestión que no del mundo de la ideología, y por eso esa distinción entre una cosa y otra. El periódico El Correo era igualmente detestado tanto por el entorno proterrorista como por el entorno de extrema derecha. El director del periódico, el señor Barrera Ballarín, sufrió un intento de asesinato durante la transición. Ahí hubo periódicos que no supieron adaptarse a las circunstancias. Como la Gaceta del Norte, que era su competidor. Como la Gaceta del Norte, el Correo se adaptó perfectamente bien a las circunstancias. Antonio Barrena era un maestro del periodismo, era un periodista de raza, un periodista de toda la vida, y realmente, o sea, tenía todas las características para poder llevar a cabo el cambio político, para poder asistir al cambio político cambiando el periódico. ¿Tipo de terrorismo etarra o extrema derecha? ¿O se llegó a saber? No se llegó a saber nunca exactamente de qué cosa, o sea, cuál fue la causa del atentado, pero yo me inclino más a pensar que fue de extrema derecha, que no de terrorismo etarra, por la forma en que se hizo. Después de que el señor don Javier Ibarra Bergué fuera asesinado por ETA en 1977, el señor Alejandro Echevarría y su primo, el señor Vergareche, toman el mando y la gestión de la empresa editorial del Correo Español El Pueblo Vasco, y lo hacen con un claro proyecto de expansión. Intentan comprar el periódico Alerta de Cantabria cuando sale a subasta, cuando se privatiza, y como fracasan porque se lo queda el PSOE de Cantabria, pasan a comprar el otro periódico de Cantabria, el Diario Montañés, y consiguen que sea líder. También compran el periódico más leído de La Rioja, con lo cual son líderes en Bilbao, en La Rioja y en Cantabria. La razón de ser de creación de un grupo de prensa regional fue como consecuencia de que entre dos personas que fueron fundamentales en todo esto, que es mi primo José Vergareche y yo mismo, creíamos que teníamos fuerza suficiente para el modelo que estábamos haciendo de gestión, y que era de los primeros modelos modernos de gestión que había en España, trasladarlo a otros periódicos de otros grupos. Cuando el periódico Sur sale a subasta, primero lo compra una cooperativa de sus trabajadores, después no pueden mantener el peso de la propiedad de un periódico, con lo cual lo ponen en venta, hay una oferta del Grupo Prisa, pero se impone la oferta de los vascos del Grupo Correo, con lo cual también consiguen el periódico más leído de Málaga. Compran el periódico El Norte de Castilla, el más leído de Valladolid, líderes también por tanto en Castilla y León. Nos pasaba en todos los periódicos. Pues cuando entrábamos a negociar un periódico siempre era la pérdida de personalidad del propietario, la pérdida de personalidad del periódico en la región, etcétera, etcétera. Y todo eso hubo que hacerlo con mucha mano izquierda. De la gestión, digamos. Nosotros lo que queríamos era que las familias siguieran y continuaran, y por eso hoy en día sigue habiendo consejos de administración de todos esos periódicos regionales donde están incorporadas las familias iniciales.
Y el paso más importante, cuando quiebra la editorial Católica, compran el diario Ya, que no les vale para nada porque es un periódico muerto, pero en esa misma compra consiguen lo que querían, que es negociar con la Iglesia que les vendan los periódicos regionales de la editorial Católica. Es decir, el periódico Hoy, el más leído de Extremadura, Líderes en Extremadura también, La Verdad de Murcia, Líderes en Murcia también, por tanto, y El Ideal de Granada, Líderes en Granada también. O sea, nosotros queríamos la prensa regional de editorial Católica y los curas lo que querían era que nos hiciésemos cargo de todo, porque sobre todo el Ya era una fuente de pérdidas muy importante, ¿no? Y nosotros tuvimos que aceptar esa fórmula de quedarnos con el Ya, pero hicimos varios intentos de sacarlo adelante y tampoco fuimos suficientemente inteligentes ni lo hicimos bien, y entonces lo que hicimos fue venderlo. Antena 3 estaba con una idea de hacer un grupo multimedia. Aunque luego ellos tampoco pudieron hacer nada por Tampoco pudieron hacer nada, porque el problema es que siempre ha existido que la oferta que hay de prensa nacional ha sido siempre muy superior a la demanda. También lograrán un periódico bastante importante en Asturias y también conseguirán una de las joyas de la corona, el periódico Las Provincias, cuando se produce la guerra interna dentro de la familia Reina Domènech, de la que ya hemos hablado, y se quedan con el histórico periódico más leído de Valencia. Una operación de conquista casi perfecta que solo se les fastidió porque no consiguieron comprar el Heraldo de Aragón. Y estuvieron muy cerca porque consiguieron llegar a un acuerdo con una de las familias propietarias del Heraldo de Aragón, la familia Brunet, la del director, de Antonio Brunet, que ya había firmado con ellos la compra del periódico, pero la otra familia, la familia Yarza, consiguió un acuerdo, un apoyo muy importante, que fue el de Ibercaja. Don Manuel Pepe Pizarro, que le dio la financiación suficiente para la contraoferta y neutralizaron el intento de los vascos por quedarse con el Heraldo de Aragón, que siguió siendo aragonés, eso sí, controlado por Ibercaja. Que sí, que se estuvo a punto de hacer la operación, pero todas las fuerzas vivas, diríamos, se pusieron en contra, las internas y las externas, porque creían que perdían personalidad dejando el periódico. Aún así, hasta don Jesús Polanco, el todopoderoso magnate del Grupo Prisa, dueño del diario El País y de 5 Días y del diario As, reconoció públicamente que en nivel periódicos no era el líder, que el líder en España en el sector periódicos era el Grupo Correo, o lo que es lo mismo, don Alejandro Echevarría. Porque he estudiado un poco los volúmenes, el peso directo y el peso relativo de las empresas en las que está y por conocer el mapa de la comunicación, y las estadísticas dicen claramente que su grupo no es el más importante en número de ejemplares, ni tampoco lo es el Grupo Z u otros grupos, es Come Cosa, lo que se habla, se le conoce popularmente como los vascos, ¿no? Porque editan el Correo Español, el Diario Vasco, luego el Diario Montañés, el Sur de Málaga, tantos periódicos. En el cálculo que yo hago me sale el 16% de los ejemplares que se publican en España. Es un cálculo muy acertado. El Grupo Correo, como le llamamos, después Come Cosa, es un grupo importante, muy bien llevado por una serie de gente de primera línea, y efectivamente ellos probablemente en prensa son el grupo más concentrado, lo cual me parece muy bien y les felicito. Lo que podría haber sido la joya de la corona del señor Alejandro Echevarría es cuando llega el año 1996 y el Grupo Correo entra en Madrid porque compran el 25% del operador de televisión Telecinco, entonces llamado Gestevisión. Reemplazan a la ONCE como principal accionista español de Telecinco. Y cambiamos de asunto. Telecinco tiene desde hoy nuevo presidente. Se trata del consejero delegado del Grupo Correo, Alejandro Echevarría. El acuerdo incluye que el señor Alejandro Echevarría asuma la presidencia de Telecinco en sustitución de don Miguel Durán. Y en aquel momento es una presidencia ejecutiva. ¿Te queda un buen trabajo por aquí? Sí, sí. De hecho, la presidencia tiene funciones de representación y de control de los informativos de Telecinco. Quien pone a don Luis Fernández y a don Javier Bardají al frente de los informativos de Telecinco es el señor Echevarría,
y la cuota que representa el grupo Correo en Telecinco. No son los italianos, que ellos lo que controlan es la parte que tiene que ver con entretenimiento y contenidos, que en ese momento lideran el señor Carlotti y el señor Lejarza. Que fue la oportunidad, la oportunidad de que la ONCE quería marcharse de la sociedad, y los italianos querían un grupo español de medios que pudiese llevar la presidencia, que pudiese estar. Ahí hubo una química muy importante entre dos personas, Mauricio Carlotti y Alejandro Echevarría. Esa fue la razón de poder llegar a un acuerdo con Mediaset España. En Antena 3 no había oportunidad de meterse, y en cambio en Telecinco sí. Una apuesta arriesgada, una apuesta porque en aquella época ambas sociedades estaban en pérdidas importantes. Fue duro, fue unas etapas muy duras. Y es precisamente su entrada en Telecinco lo que desata una importante ofensiva contra el grupo Correo, ya que hasta ese momento no se habían metido con ellos prácticamente los de la competencia, y en ese momento sí lo hacen. El argumento es que en Telecinco en aquel momento se emiten programas como el de Esta noche cruzamos el Mississippi del señor Pepe Navarro o el Moros y Cristianos del señor Xavier Sardá, que en opinión de los periódicos El Mundo de don Pedro J. Ramírez y el ABC de don Luis María Ansón están en contra del ideario liberal y moral que ellos consideran que debe tener una televisión. Y ellos publican, ambos, El Mundo y el ABC, artículos contra Telecinco, responsabilizando expresamente a don Alejandro Echevarría de los contenidos de la cadena, hasta poniendo su foto. Fue muy famoso el editorial del señor Pedro J. Ramírez de Echevarría se acuesta demasiado pronto. Como decir, debe ser que duerme pronto y no ve lo que emite su propia televisión a las 12 de la noche cuando aparece en pantalla el señor Navarro. Sí, el sindicato del crimen. Entonces estos lo que querían, o lo que pretendían, era controlar no solo sus medios escritos, sino influir y controlar los medios televisivos. Y por eso se lanzaron, cada uno por su lado, pero vamos, más o menos de común acuerdo, a ir a por Telecinco, porque consideraban que era el que podía tener mayor importancia en el futuro. Lo que pasa es que lo que querían era ir de paso a deteriorar al grupo Vocento. Cuando sale todo el tema de la conspiración del señor Ansón contra el gobierno de don Felipe González, los periódicos del grupo Correo publican un editorial criticando el periodismo de barricada que, en su opinión, habían ejercido los periodistas del Sindicato del Crimen. Y eso llevará a que el portavoz del Sindicato del Crimen, que era don Pablo Sebastián, arremetiera contra el grupo Correo, hasta el punto de que el propio don Pedro J. Ramírez tuvo que defender al grupo Correo ante lo que le parecía un exceso por parte del señor don Pablo Sebastián. Sí, yo quería decir sobre todo este debate del periodismo ejemplar, el periodismo bueno y malo, que he leído con mucho interés el editorial de don Alejandro Echevarría, que es el presidente del Grupo Correo. Imagino que los escribe él porque está maravillosamente escrito. Y decir que verdaderamente el periodismo ejemplar del que él habla es el suyo, que es un periodismo que ha estado permanentemente apoyando a los gobiernos del crimen de Estado y la corrupción, nunca denunciando estas cosas. Eso tampoco es verdad. Sí. Perdón, déjeme usted hablar, don Pedro, no sea usted tan componenda. Déjeme usted hablar, que usted siempre está tapando a una opinión matizada. Una posición matizada, sí. No conozco ninguna investigación a fondo de este grupo y tal. Perdona, siempre está del lado del felipismo, está hasta el cuello, es el correprisa en este momento. Y además es un periodismo tan ejemplar como el del padre Apeles, como el de Pepe Navarro, el del Mississippi. Este es el periodismo de don Alejandro Echevarría, al servicio de los distintos gobiernos y tal. Es que está ahora en conversaciones con Pedro J. Claro. No es esa la cuestión. No, que va. Le va a comprar medio mundo. Le va a comprar el 45. Ya le gustaría. El 45, pero bueno. No, lo que pasa es que Pedro J. Vamos a ver, no. Un momento, Pedro. A mí me parece
A mí me parece... Eso de no hablar de Anson y hablar de Alecho Echevarría a mí me parece muy bien. A mí lo que está todo el día dando sermones, periodismo. La pipa de la paz. Vamos a ver. Telecinco, pero no es el mío, no es el mío. Pero pongamos las cosas claras. La pipa de la paz. Mi manera de entender el periodismo no es la manera de entender el periodismo del Grupo Correo. Eso está claro. Nosotros hemos demostrado con los hechos que creemos que desde un medio de comunicación se tiene que mantener una actitud de tensión constante, de actividad permanente en la búsqueda de la verdad, sobre todo cuando suceden alrededor cosas muy graves. Ahora bien, de eso a decir que el Grupo Correo ha sido cómplice del felipismo. Cómplice del felipismo. No, eso no es verdad. Cómplice y beneficiario del felipismo. Yo creo que ellos tienen una manera de entender la orientación de sus medios de comunicación. Una vela a Dios y otra al diablo. Perfectamente respetable. Pablo, lo que no puedes pensar es que los que no ven las cosas exactamente como tú, todos están en el otro lado. El señor Echevarría reconoce que cesó a don Luis Fernández como director de informativos de Telecinco por presiones del gobierno del Partido Popular después de que lograra la mayoría absoluta del año 2000. Se dijo entonces que el gobierno del Partido Popular era muy hostil hacia la etapa de Luis Fernández, hasta el punto de que amenazaron con no ir a ninguna entrevista a Telecinco mientras Luis Fernández siguiera siendo director de informativos. ¿Se puede decir? Sí, eso fue así. Y en aquella época era una presión por parte del Partido Popular, que era el que estaba en el poder, que fue tremenda. O sea, y al final pidieron la cabeza de Luis Fernández, de todo. Hubo de todo. También hubo tensiones internas en la propia Telecinco, en especial con el presentador de Crónicas Marcianas, el señor Xavier Sardá, que le exigió que pusiera fin a los ataques que había en periódicos de Vocento contra su programa. La revista El Semanal Televisión ha publicado una lista de los peores programas de la televisión. Esto se ilustra con una portada repleta de cubos de basura de los que asoman presentadores de televisión, todos de Telecinco. En contra de lo que algún malvado pudiera suponer, esta revista, El Semanal Televisión, no forma parte de un grupo editorial relacionado con Antena 3 o con Televisión Española. Esta revista forma parte del antiguo Grupo Correo, nunca mejor dicho lo de antiguo, que es accionista de Telecinco. Creo que esta empresa, el antiguo Grupo Correo, accionista de Telecinco, debería devolver todo el dinero que ha recaudado, que ha ganado con esos programas, o propongo que los donen a una ONG. El antiguo Grupo Correo tiene también intereses en grupos de televisiones locales, en cuyas programaciones incluyen desde maratonianos programas del corazón hasta películas en abierto. Sus diarios ofrecen los tradicionales anuncios por palabras que ofrecen los servicios sexuales más diversos. Hace algunas semanas que, después del pistoletazo en una entrevista que hizo el señor Aznar, empezó esta especie como de carrera del debate sobre la llamada telebasura. No se puede estar en misa y recaudando telebasura, tu puta madre. No, pues es la típica rabieta del señor Sardá, que le molestó muchísimo lo de la telebasura y lo demás. Se cogió un cabreo tremendo y organizó un follón. Pero vamos, aquí si estás, yo lo que pasa es que soy ya tan mayor y tan eso, y ya se me ha olvidado ya tantas cosas de un comentarista, que una revista que pertenecía al grupo Vocento, pero por supuesto no había sido dirigida sí, no era usted director de lentes. Sí, aquello fue absolutamente atípico y raro y complicado y difícil. Yo lo miraría como una anécdota. A pesar de eso, don Alejandro Echevarría dio un último paso junto con su primo el señor Vergaleche para liderar el sector de los medios cuando compran el periódico ABC. La fusión entre el Grupo Correo y la empresa editora de ABC, que en el fondo no fue una fusión, fue una absorción. Pero la familia Lucas de Tena, liderada por don Nemesio Fernández Cuesta Lucas de Tena, negoció tan bien que consiguió obligar al Grupo Correo a aceptar que toda la deuda que tenía ABC la asumía el Grupo Correo, que la familia Lucas de Tena quedaba dentro del Grupo Correo con un porcentaje muy importante, prácticamente el tercer grupo, segundo grupo después de la familia Ibarra,
un porcentaje muy superior al capital que aportaban en la práctica, y tercero, que el Grupo Correo tuviera que renunciar a su nombre y pasar a llamarse Vocento. El señor don Alejandro Echevarría no parece que quedara demasiado satisfecho en cómo negociaron él y su primo aquella historia con el señor Fernández Cuesta. ABC, jamás el cash flow de ABC ha representado el 21% del cash flow del grupo. Entonces la ecuación de canje pues fue muy favorable a los intereses de los accionistas de Prensa Española. Dentro de los acuerdos estaba el cambio de nombre. Eso no iba a ser nunca más el Grupo Correo. Estaba la condición de la salida a bolsa. Que también hay que recordar que para los accionistas de Prensa Española pues era una solución, porque estábamos ya en cuarta generación. En el grupo resultante, los Luca de Tena eran los segundos accionistas muy cerca de Ibarra. La familia Ibarra tenía un 13% y los Luca de Tena tenían un 11%. Y bueno, Vergareche no me quería cerca, ni me estaba usando para nada. ¿Por qué sacrificó Correo su nombre, Correo Come Cosa, y por qué aceptó el término fusión cuando en el fondo era una adquisición? Porque ellos negociaron muy bien y negociaron fenomenalmente bien, y nosotros teníamos mucha hambre canina de entrar en ABC, y fue una negociación durísima. Nemesio Fernández Cuesta es un negociador de primerísima división, y ahí yo diría que, haciendo un balance negativo, porque hay que hacer balances positivos y negativos de todo, pues realmente nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias de haber hecho más presión y haber conseguido más cosas, y no haber conseguido ceder tantas cosas. Pero lo que acabó con el señor Alejandro Echevarría fueron los problemas internos del Grupo Vocento. Y es que en ese momento se produce la expulsión del señor don Emilio Ibarra del Consejo de Vocento, porque le están investigando por un tema de las cuentas opacas del BBVA. Y en ese momento ni el ABC, ni el señor Vergareche, ni el señor Echevarría les defienden. El señor Ibarra más adelante acabará siendo absuelto de este caso. Y en el momento adecuado ajustarán cuentas, porque conseguirán poner de acuerdo a todos los Ibarras, después de años peleados por historias que venían incluso desde la muerte del patriarca, para que voten todos a favor de echar primero a uno y luego a otro a los primos Busquets. Primero al señor Echevarría y luego al señor Vergareche, apartándolos de todo puesto de mando relevante dentro del Grupo Vocento. Por cierto, en aquella batalla los Luca de Tena estuvieron con los Ibarra y ayudaron con los Ibarra a dejar fuera de todo órgano de influencia y de poder en Vocento a los primos Busquets. Luego les pagaron con la misma moneda, porque por la misma puerta por la que salieron el señor Echevarría y el señor Vergareche, tiempo después salieron también las Luca de Tena. Lo curioso es que, paralelamente a esta ruptura, también se producía una ruptura entre Vocento y Telecinco, porque cuando el gobierno Aznar cambia la ley que impedía que nadie tuviera más de un 25% de acciones de un canal de televisión, y por tanto se esperaba una lucha entre Vocento y Telecinco por ver quién se quedaba con el 51% de Telecinco, que les daría el control, una batalla que en teoría jugaba a favor de Vocento porque estaba en España, y en teoría en una lucha de este tipo el país de origen cuenta con ventaja y que la autoridad va a estar del lado, teóricamente, de la empresa que es del país de origen. Vocento renunció y dijo: no, si yo también quiero retirarme, porque Vocento ya estaba pensando en crear su propio proyecto audiovisual diferente al de Telecinco. De hecho, me reconoció a mí, el propio Echevarría y el propio Vergareche, que el proyecto que tenía la mayoría de Vocento era convencer al gobierno Aznar y luego al gobierno Zapatero, de que privatizaran la 2 y se la dieran a ellos. Algo que nunca salió. Y ya cuando eso fracasó es cuando se pusieron a crear todo tipo de proyectos televisivos que salieron mal todos. Onda 6, la 10, no funcionó nada. Pero aquí viene la parte interesante. Hay un momento en el que Fininvest y lo que hoy llamamos Vocento tenía la misma participación, que era el 25%. Había cambiado la ley y Fininvest había subido al 50%. Y se ponía a la venta el último 25%, que era de un banco fiduciario en Luxemburgo. Y yo le digo, yo lo compraría inmediatamente. Tú a Berlusconi, tú compras el 25%, te pones a su nivel. 50-50, claro. Vas
a verle a Berlusconi y dice, mira, podemos convivir, tenga usted presente que Telecinco es una empresa que está en España, en mi país. Al final no lo compraron. A partir de allí, el grupo Vocento a trozos vendió su participación de Telecinco y tuvieron la sensación que podían hacer una televisión mejor si la hacían ellos. Toda la historia muy larga de intentos del grupo Vocento de hacer una televisión. Fracasaron todos. Bueno, la 10 fue el más infantil. La 10, Onda 6. Punto TV, Onda 6. Alejandro Echevarría quedó fuera de Vocento, pero quedó dentro de Telecinco. Porque Mediaset, el señor Berlusconi y el señor Paolo Basile dijeron, no te quiere tu empresa, la empresa que tú has fundado, Vocento, pero nosotros sí te queremos. A nivel personal, gracias por haber sido mi ángel de la guarda, mi hermano mayor, gracias. Queremos que siga siendo nuestro presidente. Ya no es un presidente ejecutivo, es un presidente no ejecutivo, un presidente, como él diría, institucional, pero que nos es útil tener a un español de presidente institucional en una empresa ya totalmente controlada por italianos. Y se quedó como presidente de Telecinco bastantes años, porque estamos hablando de algo que empezó en cierto modo en el 2004 y ya sobre todo a partir de 2008, pero que cumplió ese papel de yo represento a Telecinco en las reuniones, en las mesas, en los desayunos, presido el Consejo de Accionistas, presido la Junta de Accionistas y el Consejo de Administración, fundó UTECA, que era ese papel de represento a Telecinco ante las otras administraciones. Bueno, porque ya no era, Alecho ya no era expresión, digamos, de una importante componente accionarial de Vocento. Era un profesional, sabía ejercer. Él deja el cargo de consejero delegado del Grupo Correo con la fusión. Se queda en el consejo de la nueva Vocento, pero a partir de allí él empieza a dedicarse profesionalmente a las cosas que hacía. Estaba o está todavía en otro par de consejos importantes de haciendas que cotizan. La prensa española entra, releva una cuota que era de un señor que se llamaba Axuel, que lo había comprado con un crédito bancario. Sí, que estaba en esto, creo recordar. Exactamente. Y vivió todas las guerras, eso sí, sin tener nada que ver con la gestión de la cadena, pero teniendo esa parte, digamos, institucional. Y de hecho vivió muy de cerca, por ejemplo, la guerra entre Telecinco y La Sexta. De relevo generacional en la dirección de las empresas del IBEX 35. Y es que la mitad de las compañías del índice, 18, tienen presidentes en edad de jubilación. Alejandro Echevarría, de Mediaset, con la misma edad. Se llaman IBEX 35, pero son más bien de IBEX 75. El mal rollo de la prensa lo traslada a la televisión. Sí. Eso fue así. El primero que hizo eso fue La Sexta. Y lo hacía una productora, que era Globo Media, que ya no existe como tal, pero que había sido durante un tiempo quien había hecho más contenidos a Telecinco. Médico de Familia, El Informal, Caiga quien caiga. Esto es una historia de egos. O sea, es el titular sería la comunicación, una historia de egos. Eso yo titularía. Y no es porque el fulanito pues era enemigo de Menganito y cuando entró a La Sexta pues quiso vengarse de una serie de cosas que les habían pasado anteriormente y cosas por el estilo. Entiendo. Que no conduce a nada, porque al final el lector final o el televidente final o lo que sea, le importa esos 3 pimientos chinos. Él consideraba, respecto a la última reparto de cadenas que hizo el gobierno de Rajoy, cuando concedió cadenas de televisión a la Iglesia, que montó 13, a Kiss para que montara el canal de Kiss, a Sequoia para que montara TEN, al Real Madrid Televisión, etcétera, él comentó que le parecía que había demasiados canales de televisión en abierto y que no le parecía que hubiera mercado para tantos canales de televisión en abierto. Es una locura el haberse metido en el mundo de la televisión esos operadores de la TDT, porque nunca van a conseguir la rentabilidad de sus operaciones, porque no hay mercado suficiente para ello, ni en España ni en Europa. O sea, es la obsesión de tener una televisión, la obsesión de poseer una televisión les ha llevado a hacer eso que, a mi juicio, está totalmente equivocado. Lo curioso es que don Alejandro Echevarría cede en el año 2022 la presidencia de Telecinco al señor don Borja Prado, después de haber aguantado él 20 años al frente del operador,
y su sucesor, don Borja Prado, no ha aguantado ni un año. Hablar del señor Echevarría es hablar de la historia, no ya de Mediaset España, sino de la televisión privada en España. Me atrevo a suponer que don Alejandro Echevarría entendió cuándo podía ser un presidente ejecutivo y cuándo ya no podía serlo. Quizá el señor don Borja Prado no entendió que ahora, salvo que él consiga un socio que consiga hacerse con el capital de un 20% como poco de la cadena, dado que el canal lo tiene abrumadoramente controlado de una manera u otra el grupo Mediaset, ahora supongo que habrá que decir el grupo MFE, todo español que preside a Telecinco será un presidente no ejecutivo, o si se quiere, un presidente florero, porque el poder ejecutivo, si ese es el capital, siempre lo van a tener italianos. ¿Por quién será relevado el presidente don Borja Prado? ¿Por qué? ¿Por qué o de quién? Bueno, le pregunto por no, quién. ¿Por qué no? ¿Por qué será relevado? Porque se ha ido. No lo sé. Porque ha dimitido. ¿Por quién? Todavía no lo hemos decidido. No lo hemos decidido porque estamos evaluando unas cuantas posibilidades. ¿Será española o español? Será absolutamente española. Español. Es curioso que despidan con más cariño al señor Echevarría en Telecinco que en Vocento, de la que fue fundador.